Buenos días, gracias por la presentación. Voy a intentar, lo primero que suelo empezar hablando siempre diciendo que voy a intentar que pasemos un buen rato. O sea, eso es lo primero. Hay un monologuista que me gusta mucho que dice un taco, ¿no? Dice, esta tarde vamos a pasar, ¿sabes lo que quiero decir, no? Bien, deciros que yo soy matemático y además me gusta venir hoy al laboratorio porque yo estudié informática y antes informática no tenía facultad propia, entonces estudiaba aquí. Entonces la verdad es que tiene unos recuerdos curiosos de esto, que un sitio que revisitas, ¿no? Y de repente empiezas a respirar. Yo os voy a contar un poco mi experiencia en emprendimiento, 5 claves del mundo que nos ha tocado vivir, luego entenderéis por qué os cuento todo esto. Y voy a intentar animaros a emprender, primero destrozando qué es lo que significa emprender, ¿vale? Es decir, hay una palabra que escuché a una chica hace unos cuantos años en una charla, que era pornoemprendimiento, ¿vale? Era una época en la que se hablaba de que todo el mundo tenía que emprender y que había que emprender. Mi hija de 15 años tenía que emprender y yo no voy a hacer esto, ¿vale? Lo que sí voy a intentar es daros una visión de qué es emprender. También en relación con las matemáticas, voy a intentar enlazar alguna cosa, aunque mi compañero posterior lo va a tener más fácil, porque si es doctor en matemáticas seguro que lo va a poder enlazar mejor. Pero yo, por ejemplo, hoy tomaba café con mis compañeros, les decía que iba a estar aquí y hablábamos de que estaba hasta las narices de escuchar una palabra que habéis escuchado mucho, que es Big Data. Por una de las empresas en las que soy socio, luego juntaré de ella, he estado en muchos congresos, he estado en temas del sector seguro, sobre todo. Soy de muchísimo Big Data y sin embargo luego preguntas a muchos departamentos cuántos matemáticos tienen contratados y hay veces que ninguno, ¿no? Entonces te das cuenta, esto lo voy a contar como una situación que os vais a encontrar, pero también como una responsabilidad, porque sois vosotros los que tenéis que salir ahí fuera y gritar, oye, que esto es cosa nuestra, ¿no? Que estáis súper de moda y sin embargo parece que no, ¿no? Me cuesta un poco sin pasador, pero bueno, os voy a intentar contar. Lo que decía, punto de partida, vamos a pasar un buen rato. Hay algo que no soy matemático, pero una cosa de la que sí os puedo hablar es de emprender, ¿vale? Porque llevo como 12 años montando negocios, algunos tremendamente desastrosos en los que me he arruinado y he perdido dinero. Afortunadamente ninguno de ellos muy dramático. Otros que han salido regular y algunos que han salido muy bien y otros que empiezan a salir muy bien. Vale, entonces sí que os puedo contar la experiencia de primera mano, o sea, decir, otra cosa no, pero esto me he hecho yo un máster particular bastante curioso. Bien, os voy a contar cinco claves de dónde estamos, ¿vale? Estas 5 claves, antes de nada os cuento que las tengo identificadas porque uno de mis proyectos en los que llevo 4 años trabajando se llama La Era de los Valientes y habla de empleabilidad. Entonces hasta la fecha hemos trabajado con más de 3.000 personas por toda España. Y entonces, pues bueno, sí que es verdad que tenemos experiencia en identificar un poco determinados puntos clave que nos encontramos en la situación actual. Algunas de ellas os van a sonar, no es que os suenen, es que las conocéis perfectamente. No sé, quizás espero que en algún enfoque que os dé os parezcan totalmente diferentes. Vale, la clave número 1 es que vivimos tiempos exponenciales. Esto ya es algo que ya sabéis, no os vengo a contar. Encima me doy cuenta hoy que hablar de exponenciales aquí tiene su miga. O sea, si algunos están pensando en exponenciales, digo no, exponenciales, así que ¿vale? Esta diapositiva quizá también muchos las conocéis, ¿no? Pero vamos, refleja muy bien para la introducción. Perdonad, pues estoy tapando, ¿verdad? Ah, pero tenéis ahí, genial. Esto es como una estrella de la música, ¿no? Que tengo de pantalla. Bien. Esta diapositiva es mentira, ¿eh? O sea, estos datos circulan por ahí por internet, pero esto es muy difícil de medir, ¿vale? Y luego aparte tiene algún sesgo. Pero bueno, nos hace una idea, ¿no? de por qué vivimos tiempos exponenciales, ¿no? Fijaros, 75 años tardó el teléfono en tener 50 millones de usuarios y a Facebook esa misma cantidad ha llegado a 3,5, pero es que Angry Birds en 35 días tuvo 50 millones de usuarios, ¿no? O sea, si esto no refleja bien el carácter exponencial de cómo determinadas cosas están entrando en nuestras vidas. Esta parte exponencial, voy introduciendo un poco la clave número 2, está muy manida, la hemos escuchado mucho, todo va muy rápido, pero para mí no es dramática. Para mí es dramática cuando introduzca la siguiente clave, ¿no? ¿Sabéis lo que es esto? Que es un marcador. Este fue de los primeros que salió y tardó, pues nada, en 4 años consiguió 11 millones de usuarios. Ahora ya hay de todas las marcas, colores y tal, pero hubo un principio de todo esto, ¿no? Entonces aquí viene un poco ¿sabéis dónde están prácticamente todos esos chismes? En un cajón. Es decir, el componente exponencial
no debería preocuparnos excesivamente, ¿no? Tú puedes decir, mira, Juan, este es un pesado que viene aquí a decirnos que todo esto va muy rápido. El tema es que vivimos tiempos efímeros, es decir, no solo las cosas entran muy rápido, sino que, vale, en 35 días 50 millones de personas instalan Angry Birds, pero es que al mes siguiente ya nadie tiene instalado Angry Birds en su teléfono. Y esto es lo que, esta combinación de dos cosas, o sea, de rápido y efímero, es lo que nos sitúa a nosotros en un marco muy complejo de gestionar, ¿vale? Porque hoy voy a hablar del tema de empleo y voy a hablar del tema de emprendimiento, que os tengo que decir una cosa, me anticipo, a lo mejor me equivoco y os pido disculpas, pero hay algo en los que estáis totalmente equivocados. Esta sala no está llena a rebosar porque la gente cree que emprender y empleo son dos cosas distintas, cosa que era cierta. Todo esto es cierto en la época de mi padre. En la época de mi padre, emprender un negocio y emplearse era totalmente distinto. Ahora no. Ahora cuando os contraten como empleados, en el fondo, en muchos de los casos, no creo que en todos, vais a ser emprendedores dentro de vuestra propia empresa, vais a tener un proyecto, no vais a estar en un puesto fijo que no vais a poder mover. Esto ya se refleja también incluso que lo popularizaron las tecnológicas americanas quitando tabiques, es decir, esto ya de un trabajo. Y luego, bueno, esto a gente, yo soy bien joven, que tengo 41 años, pero la gente de mi generación, tú ya le dices, oye, ¿tú te ves trabajando en el mismo sitio 5 años? Y se ríe la gente, es decir, es que lo más normal es que la empresa en la que estoy dentro de 5 años no exista. Es decir, lo más normal, luego hay grandes excepciones, hay grandes empresas, pero incluso luego dentro de las grandes empresas, evidentemente el Banco Santander continuará, pero el departamento de adquisiciones de no sé qué, pues probablemente no, ¿vale? Tener esto en cuenta, por favor. Vale, cuando se habla de profesiones con futuro, esto es muy difícil de explicárselo a la gente, ¿no? Estamos cansados de escuchar en los medios de comunicación esto de los robots van a llegar y nos van a quitar el trabajo, no sé cuál. Claro, esto ya te vuelves insensible. Entonces, fijaros, yo he encontrado una forma que creo que me ha funcionado bien a la hora de entender esto de una forma más profunda y también más directa, ¿vale? Es que hablemos de profesiones con futuro, pero en 1910, ¿vale? Es decir, vamos a ver cuáles eran algunas de las profesiones que tenían futuro en aquella época, ¿no? Y a lo mejor cogiendo el DeLorean y viajando al pasado, pues nos vemos a nosotros mismos ahora, ¿no? Diciendo, oye, cuidado que van a pasar cosas por aquí, ¿no? Bueno, pues una profesión de futuro en 1910 era el colocador de bolos. O sea, esto, pues, yo qué sé, James llegaba a su casa y decía, papá, nunca he tratado por colocar bolos, ¿sabes? Es fantástico, es un trabajo para toda la vida, ¿no? Claro, entendéis lo que pasó aquí, ¿no? Después, ¿verdad? O sea, después pasaron cosas, ¿no? Bien, esto es real, lo podéis buscar en internet, no es coña, o sea, es verídico, es una profesión que hubo, que además era de extraordinaria importancia, porque antes de que, no sé si esto lo hicieron matemáticos, pero estuvisteis por ahí metido seguro, antes de que la tecnología de los radares se desarrollara profundamente, no había forma de saber que un avión cargado de bombas venía a tu pueblo. Entonces, este tío era bastante importante, o sea, este tío, fijaros lo que hacía, pero esto, no sé qué parece broma, pero lo podéis buscar en internet y veréis que es una cosa que existía y además tenía futuro, porque en esa época, en 1910, que era un mundo bastante, empezaba a ser bastante turbulento, esto de avisar de radares, ¿no? Pues oye, qué bien, hijo mío, que vas a trabajar aquí toda la vida. Encendedores de farolas, hombre, esto imaginaros, ¿no? En pleno apogeo de la iluminación pública, pues oye, este señor, imaginar colocando bombillas así con una facilidad, bombillas no, perdón, pues claro, era algo de futuro. Y esto nos introduce una clave, ¿no? La número 3, y es que espero que la veamos ahora con otra perspectiva que no es la que solemos ver, ¿no? Y es porque vivimos una automatización imparable, o sea, es decir, las claves que os voy contando, si lo hago o no lo hago mal del todo, las deberéis de ver de forma acumulativa, o sea, es decir, todo está conectado con que vivimos tiempos exponenciales, vivimos tiempos efímeros y esta es una consecuencia más, ¿no? Vivimos una automatización imparable. Claro, cuando James le decía a su padre, papá, me han contratado para colocar bolos, aunque su padre le dijera, hijo mío, la automatización va a llegar, es un proceso imparable, me lo ha dicho Juan Martínez, que ha venido una charla en su DeLorean y tal. Claro, él le diría, pero queda mucho tiempo, y tendría razón. Porque en 1910 no se vivía un mundo exponencial ni se vivía en un mundo efímero. Las cosas tardaban más, entonces probablemente esos chavales que habéis visto en la foto a lo mejor cuando digo se jubilaran, pero a lo mejor estuvieron 15 años o 20 colocando bolos, ¿sabes? Esto no pasa ahora, entonces
estas tres cosas, todas las 5 claves que voy a intentar transmitir están muy conectadas. Bueno, esto también es muy sabido, ¿no? O sea, esto es como muy conocido, ¿no? Pues a ver, cuando termine la charla, pues esto seguramente por lo que he visto en tendencia es mayor. Habrán nacido, pues poner 2.500 personas como vosotros, habrán nacido en China, ¿vale? En la última hora. Esto no es excesivo problema, esto también es otra de las cosas, ¿no? Esto creedme que cuando lo veis en gran empresa es bastante llamativo, ¿no? O sea, es decir, si hablas con alguien en corporate en gran empresa, de lo que más les sorprende cuando habla con un chaval de vuestra edad, es que flipan, perdóname la expresión, de cómo vosotros tenéis la capacidad de hablarle al presidente de la empresa. O sea, es decir, vosotros os cruzáis con el presidente de la empresa y un viejuno como yo, hostia, el presidente de la empresa. Y entre vosotros dice, hombre, Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van las ventas así este año, eh? Es decir, esto vosotros lo veis normal, que sepáis que por otro lado no lo ven normal, tenedlo en cuenta. También últimamente aprovecho para deciros una cosa, y es responsabilidad vuestra, lo digo en serio. Profesionales de recursos humanos de toda España, aparte de la cansina palabra de Big Data, ¿vale? Que es horrible, la otra siguiente es Millennial, que el otro día yo di una charla en aquí para que veáis que eran los Millennials, o sea, es que era alucinante. Entonces, ¿por qué digo que es responsabilidad vuestra? Porque todo lo que transmiten para aquellos que vayan a emprender o emplearse, los directores de recursos humanos de cualquier empresa que conozcáis grande, están hablando de Millennial todas las semanas, leyendo artículos de Millennial todas las semanas, están muy preocupados por vosotros, porque no se entienden, no tienen ni idea de vuestros valores, parece rarísimo, o sea, sois como extraterrestres. Pero aquí os digo una cosa, ellos no paran de hablar de vosotros, y vosotros no estáis intentando hablar con ellos, ¿vale? O sea, es decir, esto debería ser algo bidireccional. O sea, echar una mano, si dentro de unos años salís de la carrera y os vais a dedicar a un empleo de emprendimiento, que veréis que os lo mezclo porque para mí es exactamente igual, y luego os contaré algún caso, por favor, hacer un esfuerzo porque os entiendan, ¿vale? Porque ellos que sepáis que en este caso sí que están haciendo los deberes. O sea, es decir, es que el otro día tuvimos una sala de 90 personas, de casi todos responsables de recursos humanos, queriendo entender cómo contrataros, cómo capturar vuestro talento, cómo gestionaros, están preocupados. Bueno, pues yo diría que os preocupéis vosotros también, que os interesa el tema. Bien, a ver, perdonad. Bueno, esto ya ni lo... Afortunadamente esto ha cambiado un montón, ¿no? De aquí, por ejemplo, ¿quién diría que habla con soltura en inglés? ¿Podéis levantar la mano? Vale, todavía poco, seguro que hay algún tímido que la da un montón, pero bueno. Pero esto afortunadamente está cambiando, ¿no? O sea, al final ya no es que sepáis, sino que tenéis que hablarlo con soltura. Bien, esto... ¡Ay, perdonad! Ahora, la clave número 4, que es muy manida, vivimos en una falta de lo diga, ¿no? Pero que refleja un poco las cosas que os digo. Vivimos en un tiempo global. No dice mucho, pero por favor unirlo a todo lo demás, ¿no? Vivimos una automatización global, es decir, ¿qué tiene que ver esto con la que vivimos un proceso de automatización imparable? Sin la clave de que vivimos en un mundo global, a vosotros las recientes noticias de empresas logísticas chinas que están sustituyendo a 450 empleados por 2 y todo robotizado, os daría igual. Dirá, los chinos son gente rara, ¿no? Están allí, hacen sus cosas. Nosotros estamos aquí, tenemos a una persona de China en la sala. Bueno, no sé si China o asiático eres con total seguridad, vamos. ¿No? ¿De Japón? No, es que no, es de China. Eres de China. Pues nos daría igual las cosas fantásticas que están haciendo en tu país, porque en el fondo si no viviéramos en un mundo global, pues nos da exactamente igual, aquí no pasa nada. Claro, cuando ya me vamos metiendo todo esto, la cosa cambia bastante, ¿no? Por otro lado, una cosa que tenéis que tener en cuenta de China, lo importante no es que en China, mientras yo estoy hablando, nazcan 2.500 personas. El grave problema que tenemos, el otro día, yo por cierto sigo a un youtuber que vive en China con su novia, que es china, y contaba el otro día en qué consistía su bachillerato, ¿vale? Y su bachillerato creo que eran 60 o 70 horas semanales. Es más, la universidad les parecía asequible porque bajaba muchísimo el número de horas, que estaban en torno a 40 y tantas, no se la mismo la universidad de Murcia en cuanto a... Es decir, es gente que se está preparando, lo voy a decir aquí, para destrozaros. O sea, para ser mucho mejores matemáticos que vosotros, para trabajar muchísimo más, tienen un concepto de negocio diferente, están siendo punteros en tecnología, y esto lo digo así un poco dramáticamente, por si remuevo algo, es decir, pero es una realidad. Yo tengo hijos pequeños y me preocupa, o sea, es decir, porque si os creéis un poco que vivimos en un mundo global, que yo creo que lo creéis,
y todas las claves anteriores, esto es algo que a nivel personal y a nivel, por supuesto, institucional y político, en vez de estar viendo si se pasa a bachillerato con una asignatura o otra que quiere entrar en política, deberíamos tener en cuenta lo de que vivimos en el mundo global. O sea, es decir, que esto no es ya si es bueno para nosotros o no, es que hay gente que no pasa con una asignatura y esa gente va a venir a trabajar aquí. Además, por cierto, tienen gran parte de nuestra deuda pública, con lo cual no vamos a poder ni siquiera decirle que no venga. Vale. Perdona, no me quiero meter en política, que eso es peligrosísimo. Bien, vamos allá. Este término me gusta porque lo acuñó hace un montón de años un militar americano, ¿vale? Pero que viene a describir muy bien el ambiente en el que vivimos, que es un VICA, o sea, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto es curioso porque ya no describe, por eso decía que iba a mezclar hoy empleo y empleabilidad y emprendimiento, ¿no? Es decir, es que esto lo cubre todo. O sea, es decir, este es el mundo que nos ha tocado: volátil, incierto, complejo, ambiguo, difícil de gestionar. Bien, esta frase no la inventó Risto Mejide, que a lo mejor algunos sabéis quién es seguramente, y a lo mejor se lo habéis oído, fue muy polémico, escribió un artículo, os tenéis que inventar vuestro propio trabajo. Esta frase no es de él, es de esta señora de la London Business School, ¿no? Que esto cada vez se va entendiendo más, pero desde una perspectiva de una persona que está buscando un empleo, dice, no entiendo ni a qué leches te estás refiriendo, ¿no? Con esto de que hay que inventarse un empleo, ¿no? Y esta diapositiva me encanta, ¿vale? Porque al final os va a tocar, suelo utilizar la analogía de los surfistas. Yo no sé si conocéis a algún surfista y tal, pero yo conocí a varios de distintos grupos y es curioso porque el tónico eso de que son gente sonriente y alegre, te ríes porque ya conocíamos por alguno, pero es verdad. O sea, si hay gente que dice, oye, pero ¿qué felices estáis? O sea, estáis como muy contentos siempre, ¿no? Y hay gente que a lo mejor va a surfear un día y se tira 4 horas y no hay olas y están igual de felices. Y dice, si esto no pasa, cuando vas con pescadores, depende con quién, pues como el día sea malo, pues dices, no vuelvo a ir con este hombre, ¿no? Entonces, os va a tocar un poco surfear con todo esto. ¿Por qué me he visto también la analogía del surfear? Porque al final, lo que deberéis de tener claro un poco son los objetivos, tanto empresariales como personales, como profesionales, y luego al final, pues no penséis que vais a tener la línea recta, la vía férrea va a llegar hasta allí. Pues vais a tener que coger una hora por aquí, vais a tener que coger una hora por acá, y desde el punto de vista del empleo y emprendimiento no penséis que vais a tener un camino fijo. O sea, que si pensáis que vais a terminar la carrera, o sea, uno de los problemas no es que vuestra vida será súper estructurada, porque sigue siendo así hasta que terminéis la carrera. Y luego muchos, ojo, hay gente que termina hace un máster, y esto lo hemos visto en empleabilidad muchísimo, es curioso, ¿no? Y a lo mejor a alguno de vosotros os pasa, que haces un máster realmente motivado, de una forma muy inconsciente, por intentar seguir con una vida estructurada. No por haber determinado, sino porque es muy cómodo, aunque no lo creáis ahora, esto de tener un horario muy marcado, de tener los exámenes en no sé qué fecha y tal, esto te estructura tu vida, que si viene en mi vida, da pavor. Y me imagino a mi compañero a veces seguro que también desde el punto de vista empresarial. O sea, si yo tengo semanas que dice, ¿qué va a hacer esta semana? Pues yo qué sé, y ya me preguntas por este mes o este año, digo, pues vete a saber, ¿no? Entonces, esto tenerlo en cuenta, ¿vale? Voy a ver cómo voy de tiempo, que quiero ser cuidadoso con eso. Bien, vamos bien. Bueno, después de esta golpetazo, ¿no? Alguno a lo mejor dice, ostras, Juan, no tenía que haber venido a malas noticias, va a haber de todo un poco, ¿no? Bueno, ¿ahora qué hacemos? Bueno, yo voy a contar aquí, pues, no puedo evitarlo porque os voy a contar, como os he dicho antes, yo he iniciado un montón de proyectos, algunos fatal, otros regulares, que muy bien. Entonces yo voy a contar mi historia un poco personal, os voy a contar mi perspectiva sobre lo que significa emprender y tal. Esto es uno de los discursos ya más conocidos de la historia, que no sé si lo conocéis. De aquí conocéis el discurso que hizo Steve Jobs en Stanford. A mí me da vergüenza hasta sacarlo, porque estoy a salir en tantos sitios que tal. Pero todavía hay mucha gente que no lo conoce. ¿Lo conocéis? A ver, ¿quién lo conoce puede levantar la mano, por favor? Unos cuantos, pero todavía no. Pero mira, me alegro de sacarlo todavía. El día que el 70% me diga que sí, a los que no, os diré, os garantizo que vais a hacer este mes 5.000 cosas más aburridas que ir a YouTube, buscarlo, está subtitulado en castellano para los que lo prefiráis, y echarle un vistazo. Y duran 12 o 15 minutos, ¿vale? A mí este discurso me impactó muchísimo, o sea, es curioso, ¿no? En la vida, pues, puedes pasar toda una vida sin que nada te impacte mucho, pero a mí la verdad es que soy casi de esos,
pero a mí este discurso en concreto me impactó mucho y veréis un poco luego en mi historia por qué tiene sentido, ¿no? Y entonces me gustó mucho cuando este hombre me venía a decir lo que está escrito, ¿no? Dice, no puedes conectar los puntos hacia adelante. O sea, decir, eso sería estupendo, ¿no? Cuando vosotros habéis planificado estudiar matemáticas y algún día estáis planificando hacer un máster después o ir a hacer una práctica al extranjero, lo que estáis haciendo es poner puntos, ¿no? Hacia adelante, pues hacéis estos puntos, algunos pondrán 2 puntos, otros pondrán 7. Hoy habéis puesto un punto que es entrar aquí, ¿no? A lo mejor pues, mi compañero dice algo de repente, oye, pues yo puedo también ver cómo montar un negocio con esto de las matemáticas, o a lo mejor yo incluso hago despertar alguna cosa. O sea, estamos poniendo en el fondo, estamos poniendo puntos todos los días, ¿no? Entonces dice una cosa interesante, ¿no? Y obvia a veces, o sea, decir, tienes que pensar un poco en la profundidad de esto para darte cuenta, ¿no? Pero a mí me impactó mucho. Solo realmente haces esto, o sea, no todos los días estás poniendo puntos, pero claro, algo que es obvio, solo los puedes conectar hacia atrás. O sea, es decir, todos esos puntos que tú pones, si tú le buscas sentido a las cosas que haces, pues solamente lo podrás hacer hacia atrás, nunca hacia adelante. Y además dice, oye, tienes que tener la confianza de que algo se conectará en el futuro. Y luego te dice, oye, pues mira, me da igual si crees en Dios, en el karma o en lo que tú quieras, pero tienes que tener la fe de que eso va a ser así, ¿no? Yo esto, un poco de mi cosecha, lo que os digo es que intentéis poner muchos puntos y que intentéis poner muchos puntos de calidad. ¿Por qué? Porque sí, porque tenéis que tener la confianza de que al final, de alguna forma, conseguiréis conectar los puntos. Dicho esto, os recomiendo el discurso, porque esto él te lo cuenta con 3 historias, cómo a él le ha pasado, y te das cuenta, ¿no?, por daros un spoiler, de Mac se hizo famoso por sus bonitas fuentes. Algunos sois muy jóvenes y no lo sabéis, pero Mac era el gran distintivo, es que era bonito. Y entonces él te explica cómo un día puso un punto en su vida, que fijaros, esto me vais a echar, que fue dejar la universidad, y eso hizo que se metiera a un curso de tipografía, y eso hizo que el Mac luego tuviera, pero eso como lo iba a saber él, pero luego sí pudo conectar los puntos hacia atrás, ¿no? Pues al final se trata un poco de esto. Bien. Os cuento un poco mi historia de emprendimiento, ¿vale? Bien, a ver, este es el primer negocio que monto. Yo antes vivía muy calentito trabajando para una empresa, desarrollaba software para una empresa de Madrid. Ahí es verdad que tuve un primer inicio con emprendimiento, porque diseñé el modelo de negocio de esta empresa y de una subsidiaria, y luego acabó vendiéndose a una empresa norteamericana de capital riesgo. O sea, que no fue mal. Pero esta fue mi primera experiencia directa personal. Básicamente con este proyecto puede decirse que fue un fracaso, porque básicamente mi socio y yo cogimos la mano, nos dimos la mano, entonces fuimos a correr y nos estampamos contra la pared. Básicamente esto fue lo que hicimos, ¿no? Nada, perdimos como 50 o 60 mil euros, bueno, fue una cosa preciosa. Y bueno, pues cualquiera dice, bueno, pues un fracaso, ¿no? Pues esto, pues, sí, tal. Nos tiramos esto llevar cuidado los que montéis negocio. Una de las características que tenéis los que estáis aquí, normalmente, o sea, no voy a generalizar, pero que nadie se me ofenda. Cuando hablas con ingenieros o hablas con matemáticos y tal, hablas con gente que es extraordinaria trabajando en un laboratorio, y voy a ser un poco radical, normalmente odian hablar con el cliente, odian salir fuera a vender. O sea, esto es algo en lo que no os sentís cómodos. Y este es por mi experiencia, de las grandes causas de fracaso cuando se monta un negocio y lo montan ingenieros. ¿Sabes? Es que hacen un producto, se tiran 2 años ahí. No sé si habéis visto Los Simpsons, hay un capítulo que Homer diseña un coche. ¿Os suena? ¿Y cómo lo diseña? Pues él sabe cómo tiene que ser el coche del futuro, ¿no? Que aquello era, claro, cuando lo presentan acaban cerrando, la compañía de coche acaba cerrando, ¿no? La compañía de coches, creo que es su hermanastro o algo así, acaba cerrando, ¿no? Esto es lo que vosotros os reís, pero esto es lo más probable que os pase, tenerlo en cuenta si montáis el negocio y no montáis solo matemáticos o solo ingenieros, ¿no? Que de repente haréis una cosa muy sofisticada y cuando se lo enseñéis al mundo no lo entenderán. ¿Vale? Esto pasa. Bueno, pues esto es el primer punto que ponemos. ¿Vale? Después del estrepitoso fracaso tal, afortunadamente no llegó la sangre al río, o sea, tampoco peligro nada grave o importante. Monté un negocio que es Plan Presto,
que es para gestión de emprendedores, o sea, hacemos software relacionado con la gestión de proyectos emprendedores, aunque sobre todo trabajamos para instituciones. Este es uno de los proyectos que han ido muy lentos, hemos facturado, hemos hecho cosas para proyectos europeos, hemos hecho unas cosas interesantes en concursos de emprendedores, recientemente incluso hemos hecho para San Pablo CEO a nivel nacional en un concurso, o sea, hacemos cositas pero ha ido lento. Y hace aproximadamente 2 años y medio, 3, si no me bailan las cifras, el logotipo de lo que tenéis al lado es un proyecto que explica un poco por qué os digo que emprendimiento y empleo es lo mismo, ¿vale? Y es porque nos damos cuenta de que es muy parecido el emprendimiento y el empleo y montamos lo que se llama la era de los valientes, que es un nombre curioso, ¿no? Pero significa mucho, o sea, tiene mucho significado en lo que hacemos en el proyecto y en la empresa, que básicamente lo que hacemos es herramientas para ayudar a las personas a definir su carrera laboral, ¿vale? Descubrir porque es algo que seguro que en los próximos años en la universidad y nuestros padres y en los medios de comunicación se hará, pero que no se hace, y es darnos un manual de instrucciones extendible de cómo conseguir un trabajo o de cómo construir un futuro laboral que a nosotros nos llame la atención, ¿no? En este proyecto pues trabajamos cosas, por ejemplo, si yo os pregunto a cada uno de vosotros cuáles son vuestras 5 principales competencias, la mayoría no me las sabe decir, y si me las dice y yo se las pregunto mañana, y esto incluyo a los profesores y los que tenemos ya más canas en la sala, me dirían otras 5 diferentes mañana, porque no habéis hecho un proceso reflexivo de algo que es fundamental, y es entender en qué leches sois buenos. Esto, si pensáis que lo sabéis porque como estudiáis matemáticas y sois buenos en abstracción y estáis súper equivocados. Trabajamos en cosas de este tipo, ¿vale? En la era de los valientes. Fijaros un poco porque hablaba de juntar puntos, ¿no? Un día me invitan a una comida en Fuente Álamo, si no me equivoco, sí, en el Parque Científico de Fuente Álamo. El responsable de una aceleradora de empresas que se llama Cloud Incubator Hub, que es un crack, que es un tío extraordinario. ¿Y por qué me invitan? Porque yo era un niño de allí, pero como yo tenía las pocas empresas que había en España, solo había 2, en ese momento que hacían software para gestión de proyectos emprendedores, pues Andrés tiene a bien decirme, oye, pues vente. Y entonces nos sentamos en una mesa a comer, pues todos los actores de emprendimiento de cierto peso en la región, pues había políticos, había gente de la universidad de Murcia, de la Universidad de Cartagena, bueno, había gente de transferencia tecnológica y demás. Y una de las personas que están allí es el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, que tiene sentido, ¿no?, que esté allí en una mesa de esas características. Claro, yo estoy ahí porque he montado Plan Presto, ¿no? Es un punto que hay ahí. Entonces, claro, me siento al lado de Andrés, que ya lo conocía, y entonces nos ponemos a hablar y me dice, Juan Andrés, pues estoy pensando en montar un negocio y tal, de elaboración de contratos, pues que esto, a ver, todo está cambiando, la gente ya quiere hacer las cosas por ellos mismos, la gente no quiere tener las cosas de forma inmediata, quiere tener las cosas online. Y ese es el primer día casi oficial del proyecto Legalivo, ¿vale? Legalivo es una startup que te permite construir documentos personalizados online. Fijaros qué tontería, ¿no? Si vosotros queréis firmar un acuerdo de confidencialidad con alguien, o hacer un contrato de alquiler de vuestra plaza de garaje, o hacer un pacto de socios, que es algo un poco más complicado, ¿qué tenéis que hacer? Ir a un abogado. Claro, el abogado es extraordinario en cuanto a materia gris. O sea, para cosas complejas es donde se justifica que ese abogado eche unas horas con vosotros y os cobre 700 euros, 1000 euros, lo que tenga que cobrar, igual que espero que vosotros lo hagáis recogido dentro de unos años, ¿no? Pero un contrato de confidencialidad, ahora que no me oye, bueno, que hubiera algún abogado en la sala, es una chorrada monumental. O sea, es decir, es una cosa que todos son iguales, y un contrato de alquiler bien hecho, de vivienda o de determinadas cosas, es decir, ahí no aporta valor añadido el cerebro libre. Entonces tú te vas al despacho y él, entre que se lo mira, tú vas y él lo hace, pues te tiene que cobrar 300 euros. Y con legalivo.com lo hace gratuito, ¿vale? El 90% de los 100 y pico contratos que tenemos. Entonces, ¿por qué hablaba de los puntos en mi historia, ¿no?, que ha sido muy importante este tema? Si os fijáis, estas dos cosas que fue, yo cuando me comenta esto Andrés, yo le digo, oye, un momento,
si bien hemos fracasado estrepitosamente en la parte comercial en mi primer proyecto empresarial, que fue Arise DM, Arise Software, nosotros tenemos una tecnología desarrollada, que todo esto venía de mi experiencia profesional, que era realmente interesante. O sea, igual que digo una cosa, digo la otra, ¿no? Y fue motivo de un proceso de adquisición de un venture capital americano. O sea, es decir, que algo había ahí que estaría bien. Y entonces le digo a Andrés, oye, si juntamos estas dos cosas que ya tenemos, ¿vale? Fijaros aquí una cosa curiosa, ¿no? que os pasará, y es que vuestro primer fracaso os hundirá en la miseria y pensaréis, esto había un tío que hablaba antes muy famoso, no recuerdo el nombre, ¿no? Que todo el universo, que es enorme, ¿no? Ha confabulado en un punto del universo que sois vosotros, ¿no? Para que todos pasemos desgraciados. Eso os pasará normalmente en vuestro primer fracaso, lo cual es ridículo, ¿no? Y luego seguramente lo veréis todo de otra forma muy diferente, ¿no? Nosotros cuando terminamos con Arise enseguida emprendimos otra cosa y hicimos borrón de cuenta nueva, y un año y pico después, pues lo que os digo, estoy en una mesa sentado porque tengo un proyecto de emprendimiento y uno de los puntos, ¿vale? Y hoy Legadio, bueno, es una startup con todas las dificultades que tiene. Veremos a ver si llegamos a 2019, vete a saber, o lo mismo nos compra alguien por 5 millones, o vete a saber qué pasa, ¿no? Pero es verdad que hemos unido dos puntos muy interesantes, ¿no? Luego, mira, aquí ya voy un poco más a contaros por qué estoy convencido de que esto de emprender y buscar empleo es lo mismo, pero no solo eso, ¿vale? No solo eso, sino que, aunque no os lo creáis, os voy a decir por qué tenéis que saber de temas de emprendimiento. Y por qué, si no sabéis de temas de emprendimiento, os va a ir peor, ¿vale? Y esto además es algo que yo he experimentado tanto en mi vida profesional como empresarial. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver, ¿no? El empleo y el emprendimiento? Bien, esto es súper habitual, ¿no? Esto además, si me permitís, os puede pasar más cuanto más ingenieriles y matemáticos seáis. A vosotros os contrata una multinacional, os sitúa en la planta 16ª de un departamento dependiente de un comité de dirección que reporta a otro que reporta a la última planta donde está la dirección general, y ahí lo que estás haciendo es que formas parte de un sistema. Claro, y lo digo aquí claramente, ¿no? Si no lo conoces, estás perdido. O sea, es decir, cuando tú sabes de empresa, cuando tú sabes de negocios, cuando tú sabes cómo está vendiendo tu empresa, cuáles son sus canales, cuáles son sus segmentos de cliente, con qué líneas están trabajando, cuáles son sus recursos para producir eso, cuáles son sus flujos de beneficio. Cuando tú sabes lo que es emprender, lo que es una empresa, te mueves por aquí de una forma muy diferente a cómo se mueve una persona que tradicionalmente sale de la carrera, hace un máster y tiene el chip de que va a presentar un currículum y lo van a contratar, ¿vale? Esto además pasa muchísimo, o sea, esto es un clásico, ¿no? O sea, hay gente, esto conforme empecéis a salir al mundo profesional y empresarial, lo vais a ver. Hay gente de empresa que esto además salía reflejado hasta en las películas de Hollywood, ¿no? Lo habéis visto, ese personaje que dice, no entiendo por qué le han dado el ascenso a James y no me lo han dado a mí, ¿no? O sea, yo lo merezco más, estoy aquí desde las 6 de la mañana. Y muchas veces es porque tú estás en una cosa que no tiene nada que ver con estar alineado con tu modelo de negocio, ¿vale? Y esto muchas veces pasa, puede parecer que no hay una conexión directa, pero pasa por ese desapego que hay un poco a veces al mundo de la empresa y a entender dónde leches estáis. O sea, es decir, al final, cuando decía que estáis en la planta de Jesús no sé esta y tal, en el fondo eso parece que te aísla mucho de tal, pero al final eso es una organización que lo que pretende es coger un valor, transformarlo, venderlo, generar ingresos y vuelta a empezar. Y ya está. Y me da igual que estéis en una fábrica de galletas o estéis vendiendo bitcoins. Ya exactamente igual, ¿no? Luego esto, las habilidades emprendedores te hacen mejor buscador de oportunidades, esto sin duda. O sea, es decir, una de las habilidades de un emprendedor, de si alguna vez montáis un negocio, es que vais a... O sea, os va a dar una serie de aprendizajes que es muy difícil que los tengáis en ningún sitio. Probablemente lo más cercano que hay al empleo cualificado en el sistema de educación actual es un máster. Y los másteres buenos, precisamente son aquellos, los MBAs hablo, pero da igual, luego te vas al de legal y lo mismo, aquellos que te vienen a intentar situar en el proceso real de montar un negocio. O sea, así,
Yo he hecho alguna cosa con alguna escuela de negocio, en un máster muy grande y tal, por la avenida, y siempre es eso, o sea, te ponen casos de estudio y tal, en el que, oye, pues esta multinacional saca un material de no sé cuál, al final es intentar simular. Entonces, si vosotros ahora con un emprendedor, por ejemplo, que no para de moverse, o sea, experimentáis esto de tener que explicar cómo solucionáis un problema, cómo lo solucionáis, cómo lo vendéis, cómo lo comunicáis, si tenéis que presentar venidas aquí y hablar, esto lo recomiendo en cuanto podáis que lo hagáis, que los americanos lo hacen mucho y aquí nos faltaría mucho hacerlo, os va a servir indudablemente. Es decir, yo por ejemplo en mi empresa busco gente así, o sea, busco gente que sepa moverse, o sea, que sepa, que tenga diversas habilidades, que te resuelva problemas, incluso que te los comunique, incluso aunque no esté orientado al cliente, porque no vaya a hablar nunca con un cliente, que te diga cómo hablarle al cliente. Entonces esto, cuando veáis esto de emprender y tal, yo espero que hoy por lo menos si os vais con eso me quedaría contento, ¿no? de que no resbale. Luego, aquellos que os planteáis, mira Juan, muy bonito, pero yo quiero ser empleado y voy a ser empleado y yo no he nacido para emprender, pues oye, esto del emprendimiento siempre puede ser, ¿vale? No debe, pero puede ser un plan B. Esto es lo que os decía, ¿no? Las habilidades emprendedoras son cada vez con diferencia más valoradas, ¿vale? Al final, y además esto, si os montáis un proyecto, o sea, yo os digo una cosa, a mí me llega ahora un currículum y es muy difícil que yo detecte habilidades emprendedoras en una persona. Pero si a mí me pones cualquiera de los proyectos que habéis tenido en el Explorer de Ganadores, que has estado has tenido un access en un proyecto emprendedor de la Universidad de Murcia, que es un proyecto muy bonito, pero que, corrígeme si me equivoco, no tienen por qué vender, ni estar ya en el mercado, ni nada de eso, o sea, es decir, es una simulación real, o sea, irreal, o sea, que puede cumplir algo real, pero que lo podéis hacer vosotros, ¿no? Claro, a mí me llega esto en el currículum, joder, y os digo una cosa, a mí, con todo mi cariño a la Universidad de Murcia que estoy aquí, o si queréis a la ESADE, que hice un máster ahí carito. Hoy en día, pues si has hecho un máster de innovación en ESADE, digo, ¿cuándo lo hiciste? ¿Hace 5 años? Digo, pues ¿qué te hablan? Los dinosaurios de la innovación, te contaron cómo vendieron los mecheros Clipper en China, pero es que eso es de la época industrial, es que eso ya me da igual. Ahora me pones que has hecho un concurso de emprendedores, que han montado, yo qué sé, un negocio patrimonial, y yo digo, mira, esta persona, luego evidentemente tienes que pasar por unos criterios y unas filtros, ¿no? Pero a mí esto me indica mucho y creo que cada vez en las empresas esto va a ser más valorado. Entonces, aquellos que no queráis emprender y demás, pues decir, oye, cuidado, a ver si Juan tiene algo de razón y esto viene a ser lo mismo. Y luego, para aquellos que vayáis a opositar, bueno, pues opositar siempre te contan la historia de mi padre, siempre me contaba a todos los amigos, se ve que todos los amigos de mi padre eran muy listos porque todos sacaron una oposición. O sea, que es como, tenía 36 amigos y los 36 sacaban plaza a la primera. O sea, que siempre estaba diciendo, pero claro, me contaba a todos los amigos que tenía que no la sacaban, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, esto del mundo viejo, esto ya lo he introducido antes cuando decía que tenéis en cuenta, por favor, que todo el mundo está hablando de vosotros. Es decir, me da la sensación, ¿no? Cuando hablo de vosotros, hablo de nosotros también. Yo, en mi empresa tenemos a 3 millennials y además, eso a veces lo confieso que es horroroso a veces, para los jóvenes como nosotros, porque los metemos obligatoriamente en determinadas reuniones en las que dicen cosas que dicen. Pero es verdad que como vendemos un producto, que si lo vendemos a gente de vuestra edad, que es Talentive, que es una aplicación móvil, pues es que si no los meto no me entero. Esto, luego, si me admitís el consejo, cuando veáis, y yo se lo dije a Antonio Aragón en su momento, cuando queréis hacer cosas por universitario de emprendimiento, pues tenéis que meter a vuestra compañera y dejarle que diga cosas que dices, esto es una locura. ¿Vale? Entonces ya hay esa preocupación, ya está ocurriendo, fíjate, aquí en un emprendedor lo estáis haciendo ya. Bueno, pero toca a vosotros y ella lo está haciendo, o sea, en su papel, ¿no? No te quiero poner roja, perdón. Ella lo está haciendo, entonces plantearos esto, o sea, plantearos que, oye, están hablando de vosotros, ¿vale? Pues a ver qué tenéis vosotros que decir al respecto, ¿no? Bien, voy a hablar ahora del proceso de emprendimiento, espera el tiempo que no me pase. Vale. Tenía 45 minutos, ¿no? Si no me equivoco. O sea, me quedan 5 o 10 minutos máximo, ¿no? Vale, voy a apurar un poquito.
Bien, esto de emprender, es decir, esto de emprender realmente no es para todos, ¿vale? Yo pongo esta foto de Matrix porque todavía los que estáis aquí sabéis lo que es Matrix, ¿no? El día que esto, pues ya estaré un poco fastidiado. Todos habéis visto Matrix, ¿verdad? Bien. Al final sabéis que en esta escena pues, le hace elegir, ¿no? Al final emprender es algo que en el fondo, aunque sea distinto a emplearte, tienes que elegir entre una cosa y otra, ¿no? Y me gusta poner esta analogía. Es decir, esta definición es de cosecha propia, ¿vale? Pues otro día podría hacer otra, ¿vale? Pero para mí refleja muy bien mi experiencia en emprender. Y fijaros una cosa, ¿no? La leo, ¿no? Emprender es duro, te cambia, te hace descubrir una realidad cierta, rápida, ante la que tienes que saber adaptarte rápidamente. No he hablado de que emprender es algo que te hace ganar mucha pasta, ni de que emprender te hace súper feliz, ni de que, o sea, si hay determinados conceptos, ni de que te resuelve la vida, ni de que es un sustituto al empleo. O sea, si esta frase es más por lo que no dice que por lo que dice, ¿vale? Sí que es verdad que además es una frase que cuando hablo con gente que ha montado negocios se suele identificar. O sea, que al final notas como que cuando hablas con gente que no ha montado nunca un negocio, has adquirido esto y ellos no lo han adquirido, ¿vale? O lo han adquirido de otra manera. Bien, porque me gusta hablar de Matrix, ¿no? Porque al final, y haciendo un poco referencia a lo que decía al principio de que no quería hacer porno emprendimiento, no sé si os recordáis en la película que evidentemente Neo coge la pastilla roja. Claro, pero Neo no tiene muy en cuenta algo que le recuerda a Morfeo después, y es que Morfeo le dice: te dije que te iba a contar la verdad, no que fuera a gustarte, ¿vale? Entonces, claro, esto cuando está este hombre que vivía en ese mundo ficticio informático, en esa simulación, cuando está este hombre comiendo en una especie de submarino horroroso, comiendo aquel caldo asqueroso, ¿no? Pues oye, cuidado. Entonces, yo no voy a decir que emprender os va a gustar. Es decir, esto es una cosa, lo que intento trasladaros un poco es la realidad. Luego, ojo, que contaré cosas maravillosas de emprender, ¿eh? Y para mí. Esta es otra de las cosas. Ahora, como veis, estoy en fase de hundimiento. Estoy en fase de intentar transmitiros lo feo que es emprender. Esto ya, ninguno de los que estáis aquí conocéis esto, ¿verdad? Bueno, ninguno de todos no, pero los que estáis estudiando, ¿conocéis Fama, la serie Fama? Esta Soy Consciente no la conocéis. A mí me gusta mucho esta serie porque... una secuela o algo de eso. Sí, luego hubo una secuela, pero en la original, que por supuesto podéis buscar en YouTube, Fama, la original y tal, cómo empezaba. Fama habla de una escuela de baile en la que llega gente como podéis ser vosotros que quieren triunfar y quieren ser súper exitosos en el baile, y entonces sale la directora del centro con un bastón y entonces dice una frase que a mí me gusta mucho, dice: oye, queréis fama, pero la fama cuesta y es aquí donde vais a empezar a sudar, ¿vale? Entonces esto refleja muy bien un poco lo que es emprendimiento. Yo he visto a mucha gente que ha empezado el negocio y de repente tomas una conciencia, eso que decía, ¿no? Que te hace, cuando emprendes te haces consciente de una realidad incierta, ¿no? O sea, de repente sales y dices: qué frío que hace aquí. Yo tenía mis clases de 9 a 2, de 4 a 6, luego el examen con la fecha, ya la sabéis, la fecha de los exámenes, que es una cosa fascinante. O sea, tu vida no tiene irregularidades, es como, está todo planificado, es muy tranquilo, es muy fácil, y entonces de repente, ¿no? Pues ves estas cosas, ¿no? Y ahora, bueno, me voy a la parte positiva, que creo que hace mucho efecto, ¿vale? Todo esto que os cuento es lo que yo veo en el emprendimiento, pero ahora os voy a contar una cosa por la que yo os animaría a emprender. Para mí el emprender me ha permitido tener una vida a un nivel de plenitud que jamás hubiera yo podido ni imaginar, y que yo he visto en muy pocas personas que trabajan por cuenta ajena, que trabajan para otros, ¿vale? Veréis aquí una cosa que hay un carácter común a casi todas las cosas que os voy a contar, y es que no os voy a hablar de dinero, porque en el fondo, ¿vosotros habéis visto el coche que tiene Mark Zuckerberg? Tiene un coche, es un Kia, o sea, yo tengo un Skoda Super. Soy más pobre, pero tengo un coche mejor que él. Entonces, ¿creéis que es una cosa a estas alturas de la película? ¿Creéis que van chanclas por ahí al supermercado? Porque la pasta le da igual. Y a esto desde fuera no se entiende, pero le da igual porque lo que tiene ahí es supremo. O sea Zuckerberg es un tío que lo atiende un jefe de Estado. Es decir, está cansado de comer langosta. Entonces no es una cuestión de pasta. Muchas veces la gente está entendiendo, ojo, luego hacer todo el dinero que podáis y venir a invertirlo en mis proyectos. Estamos lugares donde me lleva el emprendimiento, ¿no? Mira, os voy a contar algunas cosas, ¿no? que intento transmitir un poco sitios donde me ha llevado esto de emprender, a pesar de los tortazos que os he contado. Mira, la parte izquierda estamos en un salón de actos en Barcelona, en el flamante nuevo edificio de Quatre Casas, que para los que no lo sepáis es el segundo despacho más grande del mundo,
nos eligieron a Legálico como una de las 8, Cuadricasa montó un proceso de aceleración europea dentro de un sector de tecnología que es LegalTech, se llama proceso de tecnología y sector legal, y nos eligió dentro de las 8 empresas más potentes de este tema. Curiosamente aquí habían 2 empresas murcianas, hablaba antes de la casuística murciana, aquí habían 2 empresas murcianas, había una en Madrid, una en Barcelona, había una en Asturias, había 2 de Murcia, y podría contar de estas unas cuantas. Bueno, pues ahí, justo donde está ahí Andrés, aquí nosotros hicimos una cosa que fue sorpresiva, no sabíamos seguro hasta el día antes si lo íbamos a hacer, y parece que nos lo ha reconocido luego cierta bibliografía a nivel mundial, ya se había publicado en un par de libros, que presentamos el primer bot que generaba un contrato y te lo entregaba de confidencialidad a través de Facebook Messenger, ¿vale? Había un inglés que hacía algo parecido, pero no te llegaba a dar el documento final. Entonces lo presentamos aquí. Cuando presentamos esto, estaba toda la plana mayor de Barcelona y Madrid de inversores. Ese día vino el presidente fundador de Cuadricasa, para que os hagáis una idea, cuando entró por la sala todo el mundo se puso de pie, ¿vale? Y cuando terminamos, la exposición, que fue la verdad que bastante espectacular, y de repente se pone de pie el presidente de Cuadricasa y se pone a aplaudir, ¿vale? Porque fue muy sonado. Pues mira, eso no me lo pagaron, pero la sensación esa de después de meses y meses trabajando en esto, con pocos recursos, con poco tiempo y demás, y teniendo que equilibrarlo con mi familia, y ver a toda esa gente reconociéndote el trabajo, esto creerme que no está pagado. O sea, es decir, esto pues te puede robar la lotería, joder, pero lo siento mucho. O sea, una experiencia de estas no la vas a tener. Y es difícil que trabajando para alguien lo tengáis, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Otra de las cosas que te permite emprender, ¿vale? Esta es parte del equipo de personas con el que trabajo, ¿vale? Conozco a todos, os puedo dar sus nombres, sus apellidos, sus aficiones y sus gustos. Y os puedo decir quién me cae mal, quién me cae bien y quién me cae regular, ¿vale? Pero el montar tu propio negocio hasta cierto punto te permite elegir las personas con las que trabajas, porque si bien las personas no las puedes elegir del todo, sí te permite, si eres tú el responsable de definir la cultura de lo que pasa en tu empresa. En mi empresa, por ejemplo, no entran malas personas, es algo que está en el ADN nuestro. O sea, hay una persona en mi empresa que me cae bastante mal, y incluso políticamente la antípoda de lo que soy yo, pero es que el tío es buen tío y trabajamos fenomenal. Hoy estaba hablando además de darle más recursos, de darle 2 personas para poder potenciar una cosa que hace, ¿vale? Entonces, como empleados, pues vais a acabar en esa planta 26ª y vosotros no vais a tener mucho que decir a la hora de con quién trabajáis, ni para quién trabajáis, ni con quién compartís el café. Os va a tocar lo que os toque y os buscaréis vosotros vuestro hueco. Esto en el emprendimiento es algo que es, y luego aparte en el mundo de empresa es un mundo fascinante. O sea, es decir, yo esto lo he visto con 2 perfiles muy curiosos. Voy a intentar rápido. Si me voy 3 minutos, ¿pasa algo? 3 minutitos. Más no, ¿eh? Vale, 2 minutos. 2 minutos y termino. Una exdirectora territorial del Banco Bilbao Vizcaya, que era de las 5 o 6 que había en España, ¿vale? Pues ha conocido esto de que es emprender. La señora no tiene 20 años, es estupenda, pero no tiene 20 años, y fascinada por todo esto que es estar pues, en el parque científico, en el CEI, en temas de estos de universidad y emprendimiento. O sea, es decir, de repente descubres una gente y unas cosas increíbles, ¿no? Bien, otra de las cosas que nos pasó con la era de los valientes, ¿no? Y es esto que os digo, que no hablo, con esto no ganamos 0 euros, ¿vale? Un día, este señor, que además hace poquito nos lo hemos traído aquí a Murcia a dar una charla, escribe en su blog esto que os digo. Nosotros escribimos un libro que se llama La era de los valientes, que habla de cómo construir tu futuro laboral, y escribe esto, ¿no? Se trata de uno de los libros más prácticos que he leído sobre el desarrollo de empleabilidad. Bueno, este señor es el responsable de personal y talento de una compañía que tiene sede en España y que es la empresa número 33 del mundo, ¿eh? O sea, es decir, que no es cualquiera, ¿eh? Y yo no me llamo Juan Martínez Cubeiro, o sea, es decir, no lo conozco de nada, ¿no? Ese verano, además, él hace todos los años una lista de lectura y nos abrumaba mucho, ¿no? Porque eran sus recomendaciones anuales de lectura. Y entonces, nuestro libro estaba entre un libro de un premio Nobel y otro libro, no recuerdo, pero de un gurú de estos de reconocimiento mundial, ¿no? Entonces decía, joder, estamos nosotros aquí. Claro, la sensación que te da esto, y luego además ver la satisfacción de los que te rodean y han trabajado contigo en esto,
Yo digo que es algo que no lo podemos cuantificar, ¿sabes? Y es algo donde, oye, os va a costar, pero son sitios donde os puede llevar esto de emprender. Ahora hemos desarrollado una aplicación móvil, esto va a ser un momento publicitario. Si queréis ganar un concurso al CIP, talentiboom.com, os podéis descargar una app, ganáis puntos y os podéis trabajar con vuestra empleabilidad. Esta es una de las cosas que hemos hecho hace poco. Bueno, por terminar ya, ¿no? De temas de que nos han seleccionado entre 12 startups a nivel europeo, hemos sido la única startup no andaluza que ha estado en un foro de inversión reciente que se celebró el verano pasado en Andalucía, concretamente en Granada, ¿vale? Bueno, esto es esto de la derecha es una cosa que estuvimos en Madrid cuando vino Obama, no sé si os enterasteis que vino Obama y tal, pues estuvimos allí, en la parte izquierda del evento, nos dieron un premio, este de la derecha que nos dio el premio, el quinto español más influyente según en Estados Unidos, tal y como aparece en distintos medios. Y luego ya por último, y prometo terminar, y voy a ir a la velocidad de vértigo, que quiero ser muy respetuoso con el tiempo de mi compañero. Mira, esto perdonadme la calidad, pero esto lo saqué de Wall Street View. Eso que veis ahí es donde vive este chico. ¿Sabéis quién es? Esta historia ya está muy manida, ¿vale? Aquí vive este chico. Fijaros que Maryland, no estoy hablando de Silicon Valley, New York, Manhattan, ni Boston, ni nada de esto. Estoy hablando de una granja, ¿vale? Bien, este chico a lo mejor lo salva la vida a alguno de vosotros, o incluso a mí o a un familiar mío, porque su tío muere de cáncer de páncreas, y fijaros qué arrogante, en una arrogancia millennial como vosotros sin precedentes, decide con 16 años que puede idear un sistema para identificar mejor el cáncer de páncreas y que todo lo que han hecho premios Nobel, grandes instituciones del cáncer y tal es una basura, porque no tiene posibilidad de aceptar con precisión y por culpa de eso su tío ha muerto, ¿vale? Esto corresponde cuando le dan un premio los de Intel, que monta un concurso de innovación. Este tío envió, y esto es una lectura también, aprovecho que hay gente de emprendimiento y gente de empresa, para que lo tengamos siempre en cuenta, y profesores, ¿vale? Porque este chaval envió a 33 personas, como podemos ser nosotros, una carta en la que explicaba un método que él había inferido leyendo, se leía todas las revistas de tecnología y de ciencia que pasaban por sus manos, o sea que el chaval era joven pero era muy espabilado, y escribió 33 cartas a medios de investigación contra el cáncer. 32 de esas cartas fueron a la basura porque quién iba a escuchar a un chaval como vosotros dándome a mí lecciones de empleabilidad, ¿verdad? Pues afortunadamente hubo una institución que no lo hizo, ¿vale? Y lleva ya varios años trabajando en un papel que por céntimos de euro detecta con mayor precisión biomarcadores que detectan la presencia de cáncer de páncreas, ¿vale? Entonces, bueno, acordaros este tío donde vivía, ¿eh? Os cuento todo esto y ya termino, porque sabéis ahora, esta diapositiva tiene muchos años ya, pero esto fue cuando hay una empresa valenciana que está haciendo el Hyperloop, es la primera empresa del mundo que está haciendo un prototipo real de Hyperloop para, creo que es Arabia Saudí. Cosas que pasan en Murcia, ¿vale? Esto es fue muy sonado porque hubo un evento de Telefónica de proyectos sociales y Murcia fue la única provincia en la que todos los proyectos que se presentaron pasaban a fase final. Hubo prensa nacional que decía que pasa en Murcia, incluso, o sea, sonó bastante. Esta es una empresa que puede ser unos grandes éxitos a nivel murciano, incluso español. Están trabajando con hoteles en Estados Unidos, permiten abrir las puertas de hoteles y apartamentos con tu aplicación móvil, ¿vale? Esto conozco al chaval, es un tío extraordinario y no está ni en Madrid, ni está en Barcelona, ni está en Valencia. Miguki, este tío es fantástico, es estudiante de la Universidad de Murcia, por cierto. Este chavalín, ahí donde lo veis, que es bajito y pequeñito, hace poco, por cierto, lo he retuiteado porque lo han nombrado como candidato a mejor joven emprendedor de impacto social del mundo. ¿Vale? O sea, es decir, ya pasó a la europea y yo flipé y ahora está entre los, creo, de 5 del mundo. Este chaval lo llevé yo como mentor de proyectos para la Escuela de Organización Industrial. Tiene una web que permite adoptar perros de forma online. Si quieres un perro, te metes en miguki.com. Entonces tiene contactos con tropecientas mil empresas protectoras de animales que tienen perros y tal. Este tío me dije yo que por qué no hacía algo con Estados Unidos un jueves, y el lunes había contactado, tenía 23.000 protectoras de animales registradas en su base de datos en un proceso que no era automático, no era un dumpeado de base de datos, era
hizo una campaña de mailing, se puso contactos, se enteró y era un proceso manual en el que las personas que daban de alta a la protectora tenían que meter un código bastante largo, que era el código de identificación de protectora de animales de Estado. Aquí hay un poco el perfil de este poca cosa, ¿no? Y tal. Y luego ya se ha metido también Fundación Purina, creo, como inversor. Esto pasa en Murcia. Mayor comunidad vegana, esto no me van a convencer a mí porque el filete lo siento pero me gusta. Mayor comunidad de España, Vegafinity, murciano. Local, esto ya lo he contado, ¿vale? Y ya termino, tengo un pequeño vídeo resumiendo un poco y haciendo hincapié, ¿no? Poner todos los puntos que pongáis, espero que alguno de vosotros hayáis puesto un punto pequeñito hoy escuchándolo y muchas gracias, espero que os haya gustado. Gracias.